Bienvenidos a la solución del problema 6.3 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Chicli, la 9ª edición. Y el problema se refiere al cálculo de vida de una probeta que se somete a un esfuerzo completamente invertido teniendo estas características de material y de amplitud de esfuerzo. Es un problema bien interesante, es muy corto, muy sencillo, pero involucra unos conceptos súper importantísimos para introducirnos en el tema de fatiga, como el concepto de viga rotatoria, el concepto de cálculo de vida, cuándo debería hacerse. Por lo tanto, tenemos esta gráfica que está acá, que es la representación del tipo de cálculo esfuerzo-vida que conseguimos en fatiga, y en donde cuales tenemos, dependiendo de las cargas y las condiciones del problema, puede estar en bajo ciclaje, puede estar en alto ciclaje o vida infinita. Bajo ciclaje quiere decir que dura de cierto número de ciclos, generalmente menos de 10 a las 3 ciclos. Alto ciclaje entre 10 a la 3 y 10 a la 6 ciclos. Entonces definimos un poco esto, definimos un poco el tema del límite de resistencia a la fatiga sin factores de corrección. El tema de fracción a utilizar, es decir, cómo determinar ese valor del límite de resistencia a la fatiga cuando no estamos acá, sino que estamos acá. Y para eso utilizamos esta grafiquita para acá, que únicamente funciona con esfuerzos completamente invertidos. Hablamos un poco de la técnica de Goodman, el criterio de falla de Goodman, Soderberg o ASME. Aplicamos la ecuación acá, tomando en consideración ese esfuerzo completamente invertido, calculamos los coeficientes y al final nos da la respuesta. Si ven la solución, es muy corta, pero los detalles que involucra llegar a esta solución son importantísimos. Así que quédate, porque dentro de unos segundos comienza la solución detallada de este problema. Hola, bienvenidos a la solución del problema 6.3 del libro Diseño en Ingeniería Mecánica de Chicli, la 9ª edición. Y el problema dice así. Una probeta de ensayos de una viga giratoria de acero tiene una resistencia máxima de 120 kPSI. Estime la vida de la probeta si se somete a un esfuerzo completamente invertido con una amplitud de 70 kPSI. Este problema en el libro aparece sin ningún tipo de figura y yo encontré esta figura excelente de una página de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia, que está la dirección de donde la tomé. Pueden visitarla, bueno, es un poco difícil verla, pero de allí fue que la tomé. Y este es un ejemplo claro de lo que sería ese tipo de ensayos o ese tipo de probetas que se utilizan para el ensayo de viga giratoria, ¿no? También me traje este diagrama que pertenece a la misma página porque claramente se ve que la probeta como tal está sometida a un esfuerzo normal debido a los momentos flectores constantes, ¿sí? A una cierta distancia. Entonces, este problema, aunque es súper sencillo, posee una gran cantidad de información en lo referente a lo que es el tema de fatiga y cómo manejar estos problemas en la vida profesional, a lo que se encuentren, ¿no? Entonces, por eso me gustó traer esta figura que está acá, porque de verdad que demuestra exactamente que, mira, esta probeta que está acá está sometida a un esfuerzo normal constante a lo largo. Muy bien. Y algo muy importante que dicen es que la amplitud o el esfuerzo al que se somete es un esfuerzo completamente invertido, y eso da pie a muchas otras cosas, las cuales podemos utilizar para el cálculo de lo que nos están pidiendo acá, que es la vida de la probeta, ¿vale? Ahora, esta probeta que está acá, cuando hacemos lo que han visto ustedes a nivel de cálculo o diseño de ejes, si lo han visto hasta los momentos, cuando los esfuerzos no varían en magnitud y en aplicación o punto de aplicación sobre el elemento, se consideran esfuerzos estáticos. Sin embargo, aquí en definitiva no existe ningún momento estático cuando esto está rotando, ¿sí? Estas son simplemente simplificaciones que se hacen. Muy bien, ahora, aquí quedan otros gráficos. Gracias a que, y de hecho lo voy a marcar acá, con esta regla, a que el esfuerzo está completamente invertido, y lo marco acá, en rojo, eso nos da pie para poder utilizar o para poder describir todo el término de lo que va a pasar en fatiga utilizando esta grafiquita que está acá, que es una gráfica de referencia, no corresponde a este material, pero es muy buena gráfica de referencia. Nos dicen que cuando hablamos de fatiga en un elemento existen, en este caso, 3 zonas características, porque tenemos los bajos ciclos y los altos ciclos. Bueno, serían 2 zonas clasificadas en grosso modo. Sin embargo, lo que van a ver es que desde el momento 0, o sea, desde este puntito aquí, 10 a la 0, hasta 10 a la 3, esto se considera como bajo ciclaje o zona de bajo ciclaje. Y la voy a escribir acá, ¿no? Bajo, acá, ciclaje. Ahora, desde 10 a la 3 ciclos hasta 10 a la 6 ciclos, lo vamos a llamar alto ciclaje. Y luego tenemos la otra zona que está acá, que es vida infinita. Ahora, ¿por qué estas 3 zonas son importantes? Porque
dependiendo de dónde estemos, va a haber una manera de estimar, si estamos hablando de bajo ciclaje o alto ciclaje, la vida de la probeta o del elemento, y debemos saber en dónde caemos en ese sentido, ¿no? Va a existir una fórmula para cada quien y todo eso. Ahora, en este problema no se dice si nos dicen que no calculemos la vida, entonces se refieren a que calculemos esto o lo que sucede con esa probeta en este intervalo acá, ¿no? De 10 a la 0 hasta 10 a la 6. Pero no nos dicen, dense cuenta que hay una diferencia entre esta parte que está acá y esta parte que está acá. Y no nos dicen cuál es. Sin embargo, y adelantándonos un poquito la solución, la zona a la cual vamos a estar viendo todo esto va a estar, lo voy a colocar acá, va a estar delimitada a la zona de alto ciclaje, a esta que está acá, de este que está acá hasta esto que está acá. Y entonces lo voy a marcar con esto que está acá. Esta es la zona a la cual tengo que hacer referencia en este problema. ¿Cuándo va a ser? Preguntas, por ejemplo, bajo ciclaje. Bueno, cuando existe una relación carga y esfuerzo último a la tracción del material mucho mayor a algo que vamos a ver acá. Pero hay maneras de determinarlo. De hecho, hay un diagrama que se llama el diagrama de Goodman, que dependiendo del tipo de material que estés utilizando en función del límite de fluencia y el límite último de resistencia a la tracción, te dice más o menos hacia dónde va. Pero para este caso específico es de alto ciclaje. Ahora, lo que dije, podemos utilizar esta gráfica sencillamente porque es un esfuerzo completamente invertido. De hecho, lo debería colocar así. Esto que está acá se puede utilizar gracias a esto. Si la probeta no estuviese sometida a un esfuerzo completamente invertido, entonces habría que hacer un paso adicional. Ese paso adicional tiene que ver con utilizar algunos de los criterios de falla por fatiga, como el criterio de Goodman, Goodman modificado, Soderberg, la línea de el criterio de falla de ASME. Entonces, para encontrar un esfuerzo equivalente que se pueda sustituir por ese esfuerzo completamente invertido y utilizar estas ecuaciones acá. Ahora, sigamos. Como estamos con esto, pero esto también es importante. ¿Qué es un esfuerzo completamente invertido? Si suponemos que el esfuerzo o la aplicación del esfuerzo es perfecto, ideal, entonces vamos a tener que la aplicación de la carga se comporta de una manera sinusoidal, como esta curva que está acá. Entonces, un esfuerzo completamente invertido quiere decir que justamente la línea de 0 divide al esfuerzo en dos. Entonces va a tener un máximo y un mínimo. O un máximo, bueno, son el mismo valor, pero con signos invertidos o contrarios. Y es lo que sucede exactamente en esta probeta giratoria, porque en un instante la fibra externa superior va a estar sometida, puede ser a compresión, luego la fibra, luego cuando hace media rotación va a estar sometida a tensión o compresión, dependiendo de cómo sea el caso, pero va a variar entre compresión y tensión teniendo una línea base de 0. Entonces esto es lo que se llama un esfuerzo, acá, completamente invertido. Bien. Ahora, lo que sucede es que en unos ejemplos que también están en la lista de reproducción de este capítulo en mi canal, hay un par de ejemplos acerca de vida infinita, ¿sí? Y vida infinita sabemos que este valor de S sub E generalmente está definido académicamente o puede estar definido en función del valor de S sub E', que es el valor teórico o ideal de la resistencia a la fatiga del elemento, y que está también definido por ser la mitad del límite último de resistencia a la tracción. Ahora, como estamos trabajando acá, necesitamos saber cuánto vale eso, ¿sí? Y ya no se usa entonces un coeficiente o no multiplicamos el valor de resistencia última de tracción por un valor fijo, sino que tenemos que buscar en una tabla cuánto vale ese valor. Y aquí es donde traemos esta tabla que está acá para calcular lo que se llama el coeficiente F, que se llama coeficiente de fracción del límite último de resistencia a la tracción. Y ese valor lo que nos va a permitir es encontrar cuánto es ese multiplicador para poder calcular ese valor de resistencia, límite de resistencia a la fatiga del material. Y esto es para estos casos donde estamos trabajando en estas zonas que están acá. Muy bien, pero esto todavía no hace ningún tipo de sentido si no sabemos cómo tenemos que calcular ese número, esa duración, la vida de la probeta. Ahora yo voy a traer la fórmula. La fórmula va a ser que la duración de esta probeta o de la vida de esta probeta en ese intervalo de 10 a la 3, de hecho debería escribirlo acá, vida de la probeta o duración de la, ¿sí? Acá, vida de la probeta. Y estamos hablando que estamos trabajando en el intervalo
de 10 a la 3 o 10 a la 6, ¿sí? En este intervalo que está acá. Va a ser igual o va a estar definida por esta relación que simplemente dice que n, que es el valor de número de revoluciones, es igual a el esfuerzo invertido, y aquí es donde viene lo importante de tener un esfuerzo invertido acá, completamente invertido, y que si no lo tenemos por la forma como están aplicadas las cargas, tenemos que utilizar algunos de los criterios de fallo por fatiga para encontrarlo, un esfuerzo equivalente, entre A, este es un coeficiente que tenemos que buscar, elevado a la 1 sobre B, el cual es otro coeficiente. Entonces, ¿quién es A? A, es definitiva, esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula de la recta en esta gráfica logarítmica que tenemos acá. Eso es sencillamente lo que nos dice eso. Existe un proceso muy sencillo y muy claro para entender cómo se calcula esta recta, o esta ecuación de la recta, en función de ciertos valores claves, como el esfuerzo de resistencia última de la tracción y otras cosas. Entonces tenemos que ese coeficiente A, que es uno de los coeficientes para calcular ese valor, va a ser igual a este término que está acá, t al cuadrado sobre s sub e, y b, que va a ser igual a menos 1/3 del logaritmo ¿de quién? De este término que es muy interesante, que vuelve a aparecer este término acá, sobre s sub e. Muy bien. Entonces, ¿quién es S sub E? Bueno, S sub E es este valorcito que tenemos acá y que sabemos cómo calcularlo. Ahora, para nuestro caso, S sub E va a ser igual a S sub E'. ¿Y por qué? Porque no se consideran corrección del límite de fatiga. No se considera, escribo acá, la corrección, colocarlo de esta manera, del límite de fatiga. ¿Por qué no se considera? Bueno, el problema no lo está requiriendo. Entonces, en este momento, y se puede asumir que como es un caso de laboratorio, entonces la probeta cumple con todos aquellos requisitos para utilizar únicamente el límite de resistencia a la fatiga ideal o teórico, ¿sí? O de laboratorio, que es S sub E'. ¿Qué más? Tenemos B, entonces tenemos F. Ok. ¿Qué tenemos acá? Bueno, si yo quisiera entonces calcular cuánto vale ese número de ciclos de duración de esa probeta, bueno, tengo que calcular primero quién es mi esfuerzo invertido. Bueno, mi esfuerzo invertido ya es algo que me lo están dando y es, de hecho lo voy a escribir acá como dato, 70 kpsi o kilopoldios por pulgada cuadradas, kpsi. ¿Qué más? ¿Quién es F? Bueno, F es un valorcito que es la fracción de la resistencia última de la tracción para ser utilizada en estos términos, estos casos que está acá, lo tengo que calcular con este valor. ¿Y cómo hago? Bueno, teniendo cuánto vale esto que se ve acá, el límite último de resistencia de la tracción, me traigo la recta acá. Así puedo traer el ángulo. No me deja traer el ángulo, a veces pasa. Entonces lo que voy a hacer es dibujar una recta, voy a hacerlo acá, donde dice 120, toco allí y me voy hacia arriba, justamente hasta acá. Y luego desde aquí me voy hasta acá. Y si trato de como que ser un poquito más preciso con esto, sería más o menos aquí. Es decir, que mi valor de F es igual a 0.82. Entonces ya tengo cuánto vale esto, tengo cuánto vale esto, tengo cuánto vale esto. Este lo puedo calcular, y es decir, S sub E, dijimos que iba a ser prima, es 0.5 por 120 kpsi. Y eso va a ser igual, bueno, es directo, es la mitad de eso, entonces esto es 60 kpsi. ¿Sí? Y por supuesto, ese S sub E es igual, prima es igual al que tengo que utilizar, porque no estamos utilizando ningún tipo de corrección al límite de resistencia a la fatiga.
factores de Marín, esos factores, 6 factores que son los más utilizados. Muy bien, entonces ya creo que tenemos todo para empezar a determinar esto. Entonces coeficientes. Veamos acá los coeficientes. A y B. Tenemos que A va a ser igual a F por el resistencia última a la tracción. Entonces aquí lo tenemos. De hecho, vamos a ponerlo más bonito. Esto es 0.82 por 120. Esto al cuadrado sobre el límite de resistencia a la fatiga, el cual dijimos que era 60. Todo está en kPSI, es decir, los 120 kPSI entre los 130. Esto al final me va a quedar en kPSI. ¿Sí? Entonces, vengo para acá, para la calculadora, y digo A es igual a, paréntesis acá, 0.82 por 120. Esto está elevado al cuadrado y lo divido entre 60. ¿Y cuánto me da esto? 161.37. Entonces escribo acá 161.37, bueno, 40. Esto es kPSI. Muy bien, entonces, de hecho, déjame mover esto hasta acá. Luego B va a ser igual a ¿quién? A menos 1/3 del logaritmo de ¿quién? De la fracción 0.82 por 120 dividido entre el límite de resistencia a la fatiga que calculamos, que es este que está acá, y esto me da, y este sí es adimensional. Tenemos B es igual a menos 1/3 por el logaritmo, aquí lo tenemos, este que está acá, el logaritmo base 10. ¿De quién? De, aquí tengo la fórmula, fracción 0.82 por 120 entre 60. Y esto me da 0.071. Entonces lo voy a escribir acá, menos 0.0716. Y ya lo que nos queda sería entonces aplicar nuestra formulita, que quiere decir que, vamos a hacerla en este color que está acá, que n, y vamos a colocarlo de esta manera, n es igual a, abrir un paréntesis para que se vea mejor acá, 70 kPSI sobre esto que está acá abajo sería A, y A es 161.4 kPSI. Y esto elevado a la 1 sobre B, y B es 0 menos 0.0716. Entonces, ¿cuánto me da la duración? Vamos a calcularlo. Tenemos acá que n es igual a, abro paréntesis, ¿de quién? De 70 kPSI entre 161, que es A, y esto elevado a la 1 sobre B. ¿Cuánto me da esto? Esto que está acá, 116.192 ciclos. 116.192 ciclos. Aquí los tenemos. Y marco esta respuesta acá. Y ya con esto le damos solución o respuesta al problema que nos plantean acá, que es calcular la vida de esta probeta. ¿Sí? Para recapitular un poquito, entonces nos dicen que tenemos que calcular la vida de esta probeta que se somete a un ensayo de viga giratoria. Y aquí lo que coloqué fue cómo se vería eso esquemáticamente. Lo tomé de una página de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia. Y fue interesante ver este diagrama de fuerza cortante y momento flector, porque claramente se ve que la probeta está sometida a un esfuerzo flector o esfuerzo normal debido a los momentos flectores, que es constante a lo largo de su longitud. ¿Sí? O sea, varía por la rotación de la probeta, es decir, fibras se comprimen, fibras después se extienden, pero el valor del esfuerzo es constante. Luego hablamos un poquito de lo que son el tema de los bajos ciclajes, altos ciclajes y la vida infinita, y que para cada caso existe una manera de calcular lo pertinente a ellas. Por ejemplo, para bajo ciclaje y alto ciclaje se calcula el número de vida, la vida, pero para vida infinita simplemente se verifica que está en vida infinita. Hablamos un poquito de lo que son esfuerzos completamente invertidos y por qué son importantes trabajar con esfuerzos completamente invertidos para calcular la vida, porque muchas de las tablas están
diseñadas o están extraídas de ensayos de viga giratoria que cumple exactamente con eso de una fuerza, de fuerzas completamente invertidos. Luego hablamos un poquito de la fórmula que teníamos que utilizar, donde aparecen estos coeficientes acá, y que tenemos que utilizar esa fórmula porque no está dicho en este problema, pero estamos trabajando en esta zona, en esta área que está acá. ¿Sí? Muy diferente a esto que está acá. De hecho, la teoría, cuando van a la teoría, lo que dice es que esta línea, de hecho, es casi recta y la diferencia es muy baja. Y hay otra fórmula para calcularlo. He hecho énfasis acá. Entonces, la definición de cada uno de estos coeficientes, que también dijimos que esto es la definición de una recta en una gráfica logarítmica, o semilogarítmica en este caso. Y luego también dijimos que no vamos a utilizar ningún tipo de factor de corrección al límite de resistencia a la fatiga, porque es una medición de laboratorio. Y empezamos a calcular cada uno de estos valores para poder introducirlo finalmente en la fórmula y que nos diese que este valor que está acá de la vida de esta probeta bajo estas condiciones es alrededor de 116.192 sincros. Y digo que es alrededor porque no es exacto, es algo aproximado. Y hay otro tema muy interesante que abre otro tipo de discusión, es, o sea, qué tan aproximado es esto, o qué tan preciso es esto, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario acerca del problema, algo que desearían ver, por favor déjenmelo en la casilla de los comentarios y nos vemos en el próximo video de solución.